Seguimos aquí en Economía para Todos. Yo soy Javier Prialé y como les había anunciado antes del corte, Ocinermin ha sacado un primer informe que es muy importante, que tiene que ver con el periodo en que hubo la crisis energética, sobre todo por el desabastecimiento del gas natural que hubo en el país entre el 1 y el 13 de marzo. Recordemos que el 1 de marzo hubo un accidente, una deflagración de gas en el ducto de TGP en Megantonia, en el Cusco, lo que generó el desabastecimiento del gas natural y de los líquidos del gas natural, afectando tanto al gas natural que van a las casas y a los vehículos, como también al GLP en su momento. Fueron 13 días de crisis energética. Durante ese periodo, Ocinermin ha hecho un informe y ha identificado incumplimientos al contrato de concesión del transporte, es decir, Transportadora de Gas del Perú, TGP, habría incumplido lo que dice el contrato en este tipo de situaciones de emergencia como la que se presentaron. Para explicar exactamente qué es lo que ha pasado, qué han identificado, nos acompaña esta tarde el presidente de Ocinermin, Aurelio Ochoa, quien está aquí con nosotros en RPP. Señor Ochoa, muchas gracias por acompañarnos aquí en Economía para Todos. A ver, el informe, este informe que han presentado, ¿qué conclusiones tiene? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, en primer lugar lo que habría que señalar por qué es que se emite. El Ocinermin es el ente que justamente en nombre del Estado, primero, es el que supervisa, fiscaliza, pero adicionalmente ve también los cumplimientos respecto a el contrato, respecto a los reglamentos, respecto a todo lo que sea la normativa concerniente al cumplimiento. En este caso, si bien es cierto, el concedente es el Ministerio de Energía y Minas, pero el que, digamos, verifica, califica respecto a eventuales incumplimientos contractuales, no la parte operativa, sino la parte contractual, es el Ocinermin. En base a ello, justamente lo que ha preparado es este informe que lo ha remitido ayer al Ministerio. Son dos informes en realidad, uno para lo que es la parte del gas natural y la otra que es para los líquidos de gas natural. Entonces, poco más de 35 páginas, 36 páginas, cada uno de ellos, entonces los ha remitido. Entonces allí viene el tema del análisis, ¿no? En este caso, lo que ha visto es qué partes del contrato, ¿no es cierto?, es que no se han cumplido, no se habrían cumplido. Hay obligaciones del concesionario, ¿no? Hay que tener claro por qué se analiza el contrato, porque hay obligaciones que tiene que cumplir el concesionario necesariamente y que están estipulados justamente contractualmente. Claro, por muy clara, el contrato precisamente estipula, entre otros, que debe haber un suministro continuo, y máximo de un año, hasta el 99%, o sea, solamente 1% del año, en otras palabras, un poco menos de 4 días, puede, digamos, cortarse el suministro. O sea, no más, vale decir el 99% de 365 días. Entonces, esto sería un poquito menos de 4 días. Pero como sabemos, esto ha durado pues casi 13 días, ¿no? Entonces, hay un incumplimiento definitivamente. O sea, es decir, el plazo, el tiempo que ha durado la emergencia, ha excedido. Solamente ese plazo ha excedido lo que dice el contrato que debería durar una emergencia. Así es. Entonces, ¿qué pasó? O varias, podría ser de horas, podría ser de días. De acuerdo. Pero en este caso, lo que, digamos, ha sobrepasado eso que contemple el contrato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué cosa es lo que dice el contrato? Tiene que haber un flujo continuo de suministro de gas, ¿no es cierto?, respecto a las necesidades, en este caso del país, máximas durante el día. Entonces, ¿qué pasa? Ya sabemos que había un suministro de alrededor de 70 millones de pies cúbicos y esto debería estar por alrededor de 800 millones y un poco más de pies cúbicos diarios, ¿no? Entonces, esto no se ha cumplido. Ahora, es cierto también el contrato estipula en este caso, salvo que haya sido declarado de fuerza mayor el evento, que esto haya interrumpido, lo cual, como sabemos, no ha sido declarado de fuerza mayor, ya pasó el plazo para poder presentar todo ello, en consecuencia no hay justificación en este caso que pueda señalar por qué se incumplió. En otras palabras, de acuerdo al contrato, se ha incumplido, como señalamos, ese flujo continuo de suministro de gas hacia los consumidores. Para tener claridad, el tiempo máximo que, según el contrato, pudo haber habido algún tipo de desabastecimiento, digamos, es máximo 4 días aproximadamente. Poco menos de 4 días. Poco menos de 4 días. Y este ha excedido. Y este ha sido 13 días, y ese hecho es el que hace que no se haya cumplido lo que dice el contrato. ¿Qué es lo que debía tener TGP en este caso para que esto no suceda? O sea, ¿debió tener un plan de contingencia, una acción más rápida para poder evitar esta situación? Por supuesto. No, entonces, justamente ahí viene la otra parte de lo que nos corresponde como reguladores a los Ocinermin. Lo que le corresponde ahora es ver los otros eventuales incumplimientos. O sea, esto corresponde al que ha salido el comunicado
¿no? Este informe es para el ministerio, que es el concedente en este caso de esta concesión del transporte, ¿no? Entonces el ministerio, de acuerdo a sus facultades de concedente, entonces va a analizar lo que justamente él o Sinermin le presenta en este caso en estos dos informes y lógicamente tomará, digamos, las medidas del caso que estime conveniente. Eso corresponde al concedente del ministerio. Pero aparte del ministerio, entonces viene la otra parte, ¿no? Lo que se señalaba es respecto a otros incumplimientos, vale decir, de tipo reglamentario, de tipo de procedimientos que se hayan seguido durante, en este caso, todo este evento. Entonces, eso es lo que justamente está en este momento analizando los Sinermin. Debe terminar próximamente, no podemos decir todavía en qué momento, pero están trabajando, no digo día y noche, pero sí sábados y domingos, el personal, para que justamente pueda explicar al país respecto a qué otros incumplimientos eventuales podrían, en condicional, haberse producido y que han dado lugar a lo que ya conocemos como esta deflagración. Ahora, respecto, disculpe, con relación, digamos, a lo que es la causa matriz, la causa del evento, lógicamente van a haber análisis de la tubería que todavía está en este momento en Lurín, está en este momento, por orden del fiscal, está todavía en Lurín, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está lógicamente detenida, en fin, allí, todavía no se ha enviado a los laboratorios, pero ese es con relación a lo que es la parte metálica. De acuerdo. Ahora vamos a entrar a detalle justamente de sobre las causas y este proceso. Pero quisiera completar la situación de este informe con las sanciones. ¿Un incumplimiento contractual necesariamente acarrea algún tipo de sanción? Bueno, podría, siempre condicional. Eso corresponde calificar en este caso al concedente, que es el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿qué pasa? El Sinermin lo que ha hecho desde el punto de vista técnico, analizar, y desde el punto de vista legal, obviamente, todo lo que corresponde a estos incumplimientos, ¿no es cierto? Allí sí, incumplimientos contractuales, entonces que son evidentes, lógicamente, ¿no? Entonces, con relación, me refiero a la parte de la falta de suministro, flujo. Que es específicamente ese informe de acá, ¿no? Entonces, es con relación a ello, ¿no? Entonces, se explica, se analiza desde el punto, como digo, legal, desde el punto de vista técnico, y al ministerio se le presentan estos dos informes. Entonces, corresponde al ministerio, que es el concedente, digamos, determinar si son pasibles o no de sanción, o qué sanciones, en fin, ¿no? O qué otras acciones podría el ministerio eventualmente tomar. Eso le corresponde, como digo, al ministerio. O sea, allí sí no interviene los Sinermin, solamente elabora el informe, entonces le dice, ministerio, esto es lo que hemos encontrado como incumplimiento respecto a lo que es el contrato en sí, ¿no es cierto?, de transporte. Ahora, nos corresponde a nosotros, allí sí, en forma independiente, totalmente independiente del ministerio, el caso de los Sinermin, de los otros incumplimientos, y en eso estamos trabajando en este momento. En la parte final de esta nota de prensa precisamente se señala. ¿Y qué tipo de sanciones podría acarrear según el contrato de concesión? Bueno, en cuanto a penalidades se refiere, no especifica exactamente qué cosa, entonces corresponde, como decía, calificar la gravedad, los efectos, bueno, ya sabemos, catastróficos que han habido sobre la economía. Bueno, ya todos creo que conocemos lo que ha ocurrido, ¿no?, durante el mes de marzo. Eso, por supuesto, ya le corresponde analizar y luego tomar a las acciones que, digamos, estime convenientes el ministerio. Como digo, eso el ministerio como concedente, pero la otra parte técnica, recordemos que con relación ya a cómo se procedió, ¿no es cierto?, para enfrentar precisamente, o antes, durante y después, en este caso del evento. Esa parte la analiza los Sinermin. ¿Y ese informe está en proceso todavía? Está en proceso, está ya, digamos, bastante avanzado. Esperemos que muy próximamente podamos darlo a conocer al país. ¿El ministerio, luego de recibir este informe, tiene algún plazo para determinar la sanción? No señala el contrato el plazo que tiene, ¿no? Pero supongo que después de las declaraciones que hemos tenido de los entes políticos, en este caso tanto del anterior ministro como del actual presidente de la República, bueno, creo que, digamos, todo lo conocemos, ¿no?, los pronunciamientos que han habido, entonces esto ya corresponde independientemente al ministerio. Quería entrar al tema que usted había tratado, y es la razón de la deflagración. ¿Por qué se afectó la tubería? Hasta este momento, después ya de casi 2 meses, no tenemos respuesta de qué pasó exactamente. Precisamente en eso estamos nosotros analizando, pero recordemos una cosa. Nosotros lo que estamos en este momento tratando es todo lo que corresponde a procedimientos, cómo se actuó antes, como digo, durante y después, ¿no? Pero sobre todo yo diría el antes y el durante.
el evento, ¿no? Entonces, esos aspectos estamos analizando exhaustivamente, desmenuzando todos, con entrevistas a todas las personas que intervinieron en su momento, con videos que tenemos, tomas del antes, durante y el después, ¿no es cierto? Sabemos nosotros, bueno, esto se ha anunciado ya al país en su momento, que a partir del día 2 estuvo personal de los Sinermin, ¿no es cierto?, sobre el terreno, pernoctó sobre el terreno, ¿no es cierto?, inclusive entre 1 y 3 personas de los Sinermin. Entonces ellos de fuente directa han podido pues apreciar todo ello, ¿no? Y tienen las pruebas, y como digo, esto por ejemplo corresponde también a las entrevistas que se han hecho al personal que intervino, ojo, que intervino ellos, cómo actuaron. Y como digo, hay videos que permiten precisamente, ¿qué cosa? Observar cómo es que, digamos, se actuó el antes, el durante y el después. Entiendo que la tubería afectada ha sido retirada de la zona y está en un laboratorio, imagino, en un lugar donde se está analizando qué es lo que sucedió, qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es esto, se ha trasladado a Lurín en este caso. ¿Por qué Lurín? ¿Qué hay en Lurín? Porque en Lurín está el Citygate de Camisea, ¿no? Entonces el fiscal ha ordenado en este caso, allí sí ha tomado acción ya el fiscal de Quillabamba, y ha ordenado que digamos, se tenga en ese sitio hasta que él disponga, ¿no es cierto?, qué cosa, digamos, optar con esas muestras. Va a contratar seguramente peritos por parte de la Fiscalía. Entonces lo que ha hecho es detener, no sé, hay una palabra exacta en derecho que se denomina, hay una especie de congelamiento, ¿no es cierto?, en este caso de todas las muestras metálicas en este caso, ¿no? Entonces no están todavía en un laboratorio. Entonces eso lógicamente completaría. No están en un laboratorio después de 2 meses. Casi 2 meses, ¿no? Un mes, casi bueno, podríamos decir. El viernes es 1 de mayo, prácticamente 2 meses. Bueno, habría que preguntarle al Ministerio Público. O sea, en estos momentos la situación, digamos, de no saber por qué o qué ha sucedido es porque el Ministerio Público ha inmovilizado el tubo afectado. Claro, la palabra sería efectivamente inmovilizado, ¿no? Entonces, ha inmovilizado en Lurín, en este caso, esas muestras hasta que decida, en este caso, cómo proceder. Seguramente ellos piensan contratar peritos, en fin, ¿no? Entonces, luego de lo cual pondrán a disposición, en este caso, de las partes, tanto de la empresa concesionaria como de los Sinermin, las muestras correspondientes, de tal manera que puedan llevar a los laboratorios que estimen conveniente. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a esperar para saber exactamente qué pasó? La verdad que es sorprendente que después de 2 meses de un evento tan importante, y como usted lo ha calificado, catastrófico para el país, para muchísima gente, no tengamos una respuesta de qué ha pasado. O sea, en realidad deberíamos tenerla. Claro, pero de todas maneras, digamos, por eso que los Sinermin continúa, porque una cosa van a ser los resultados del análisis, ¿no es cierto?, metalográfico en este caso, ¿no?, respecto a la tubería, pero que al final podrían, digamos, agravar o podrían simplemente señalar que no ha pasado nada con la tubería, si no son otros factores, podría eso ocurrir. Entonces, eso falta, ¿no? Entonces, pero como digo, nosotros estamos en otra etapa en este caso, ¿no es cierto?, no considerando todavía la tubería porque no podemos disponer de ella. Pero ¿qué pasa? Hay una serie de otros elementos, como usted comprenderá, respecto a qué cosas se hizo o qué no se hizo también. Claro, de acuerdo. ¿No es cierto? O si se mal hizo, no sabemos todavía. Claro. Entonces, todo eso si realmente fue un accidente, si fue una negligencia, eso todavía no está determinado. Usted lo ha dicho, esa es la parte justamente que está en este momento analizando los Sinermin, pero sobre todo, como le decía, en este caso no solamente que estuvieron presentes, no nuestro personal allá desde el día siguiente del evento, sino que adicionalmente nosotros, como le decía, pues hemos hecho las entrevistas a todos los que participaron, al personal que participó durante la etapa esta del pre, el durante y el después. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para ver por lo menos este informe? Sí, bueno, no le puedo adelantar, pero lo que sí le puedo decir es que está ya muy avanzado, yo diría en las partes finales. Esperemos que pronto podamos dar cuenta al país, en este caso, que esté esperando la respuesta. Y como digo, el caso de la metalografía, los estudios digamos, muy poco me parece, ¿no? Podrían, algo que conozco de metalografía, entonces, podrían incidir, podrían agravar, sí, por cierto, pero más allá de ello me parece que, bueno, hay que esperar de todas maneras el resultado de esos estudios de laboratorio, pero como digo, hay otros aspectos que de repente no se han considerado y que, digamos, uno piensa que es solamente cuestión de la tubería, comenzando de que no ha habido atentado. Eso creo que es unánime ya, ¿no es cierto?, el resultado que todos han ¿Se descarta expresado. que fue un hecho de fuerza mayor la situación? No.
No, lo que se descarta que haya habido intervención de terceros. O sea, en este un caso, atentado, pues, de acuerdo. Un atentado, eso, ¿no? Con relación a lo de fuerza mayor, ya en este caso recordemos que no hay la fuerza mayor, puesto de que eso tiene que declararlo el ministerio. Ajá. Y ya, digamos, pasó el plazo de poder solicitar, que son 3 días, y creo que ya estamos en este momento casi, como usted señala, 2 meses. 2 meses, sí, claro. Entonces, claro, entonces ya lo de fuerza mayor, ya eso está out. El hecho de que no sea fuerza mayor implica que hay algún tipo de responsabilidad necesariamente de la empresa. Eso lo dirán los próximos días, creo que con los resultados de lo que podamos nosotros emitir y finalmente lo que pueda venir del laboratorio respectivo, ¿no? Probablemente sea enviado al exterior, en este caso, para evitar ¿no? situaciones, digamos, locales. Entonces, confirmarán, ratificarán o agravarán, podría ser también. Ajá. Pero, digamos, creo que con lo que ya se tiene se puede ya emitir una opinión sobre el particular respecto a en qué podría, en condicional siempre, haberse fallado justamente, ¿no? Y haya dado lugar a esta deflagración que se le ha denominado, creo, con una certeza respecto a esa denominación, porque sí, realmente ha sido una conflagración, o sea, no solo desde el punto de vista, digamos, de la impresión que nos ha ocasionado en la televisión, pero también a la vez respecto a los efectos económicos que esto ha suscitado pues, en el país. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Gabriel Ochoa, y esperamos todos los peruanos, creo, una respuesta pronta para saber exactamente qué es lo que ocurrió. Y si hay que sancionar, pues habrá que sancionar si es que existe algún tipo de responsabilidad, que creo que es lo mínimo que se puede hacer en un país que hace respetar sus contratos, por lo menos, ¿no? Y por lo pronto ya el CINEMIN ha cumplido con esta primera parte que corresponde a este informe sustantivo, sustancial diría yo, para que pueda el concedente pronunciarse a la vez, ¿no? Muy bien, muchas gracias nuevamente, señor Gabriel Ochoa, por estar aquí en Economía para Todos por RPP. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero no te más porque volvemos con más aquí en Economía para Todos.